Dar inicio, buenos días. ¿Me escuchan? Perfecto. Y Muy Sí. perfecto. bien. Ok. Buenos días para todas y todas las personas que nos acompañan. Gracias por estar en este prelanzamiento del libro Ambientalismo y Mercado, cómo el ambientalismo de mercado puede proteger y salvar al mundo. Sin duda, el tema clave de este tiempo es el medio ambiente, dado que de él depende la vida y pues la vida es el principio de todo. Y ya es obvio decir, pero sigue siendo clave insistir que el planeta atraviesa por una crisis climática que pone en riesgo la existencia de todos los seres vivos, es decir, la base de todo lo que somos y hacemos. El Objetivo de Desarrollo Sostenible número ese denominado justamente acción por el clima, requiere de la escucha de todas las voces y posturas. Y digo escucha porque ya no se trata de un debate, dado que no hay que discutir hoy el cuidado de esta casa. Quiero un diálogo amplio y creativo desde el que se generen ideas y acciones. El libro que estamos presentando contribuye a ese diálogo desde la postura de más de 15 autores con de organizaciones científicas, académicas y yo diría, necesaria y pertinente que contribuye a ese llamado de muchos gobiernos y digamos en el centro la ONU en el que advierte y me permito leer, el cambio climático supone una importante amenaza para la paz y la seguridad internacional. Los efectos del cambio climático intensifican la competencia por recursos como la tierra, los alimentos y el agua, exacerbando las tensiones socioeconómicas y cada vez con mayor frecuencia provocando desplazamientos masivos. Quedarnos entonces inmóviles frente a esa advertencia es contribuir a ese riesgo. De modo que este libro es ya una acción. Para ampliar entonces la mirada sobre esta obra, escucharemos hoy a Andrea Lucas Garín de Argentina, directora del Instituto de Investigación en Derecho de la Universidad Autónoma de Chile, a Mónica Zapar Díaz de la Universidad Externado de Colombia, a Edwin Zarco Nieva, director general de Looking en Perú, y Rodrigo Barcia Legman, desde Chile, decano de la Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma de Chile. Entonces le doy el paso a Andrea Lucas. Sí, buenos días a todas y a todos. Les doy la bienvenida por el Instituto de Investigación en Derecho de la Universidad Autónoma de Chile a este prelanzamiento de la obra de actualidad titulada Ambientalismo y Mercado, cómo el ambientalismo de mercado puede proteger y salvar el mundo. Esta obra original, en inglés escrita por Christopher Bernard y Kai West, nos llega en esta oportunidad de la mano de tres profesores, Rubén Méndez, Mónica Zafar Díaz y Juliana Castellanos Díaz, y es publicada por Looking Investigación Socioambiental. El título original de la obra, que es Green Market Revolution, fue escrita justamente en inglés en el 2020, hace muy poco tiempo, por los profesores Christopher Bernard, de la American Conservation Coalition y fundador de la British Conservation Alliance, y Kai West, que es investigador y coordinador del Austrian Economic Center y miembro del comité del Ajek Institute. Dos académicos y activistas, y eso seguramente ahí los editores nos van a poder hablar más del tema, lo cual es una interesante conjunción, ¿no? Para meditar sobre problemas tan específicos y específicamente como Juliana nos mencionaba, una problemática, pero no es la única de la cual se hace cargo el libro que tiene que ver con cambio climático. Poco tiempo después de la publicación en junio del 2020 de la obra original, esta obra ha sido coeditada bajo un trabajo riguroso de Mónica, de la Universidad de Externado, de Colombia, Juliana, de la Unidad de Investigación Periodística de la Universidad Politécnico Gran Colombiano, y Rubén Méndez de nuestra Casa de Estudio y de nuestro Instituto de Investigación en Derecho. Esta obra nos invita a revisar cómo los mercados pueden proteger al medio ambiente y está dedicado justamente a cuáles son esos principios de lo que llaman ambientalismo de mercado, que se muestra como una nueva forma de ambientalismo que está basado en los mercados, en la innovación y en los derechos de propiedad, y cómo a partir de allí se pueden abordar problemas muy múltiples, obviamente el cambio climático y entre otros problemas ambientales que tenemos pendiente como planeta de resolver. Este prelanzamiento se realiza ahora iniciando enero de 2023 en cuatro países de nuestra región, como Perú, que es que entiendo donde procede la editorial, Argentina, Chile y Colombia. Esta mañana estamos muy contentos de este prelanzamiento de esta obra, porque
es una obra que recoge justamente visiones de 15 organizaciones científicas, académicas y de divulgación de ideas, y que trabajaron en la primera edición del libro y que vuelven a estar aquí presentes en esta versión en español. Creo que hay muchos, el esfuerzo que hacen los editores en brindarnos esta obra en español es muy importante. Hay mucho pasa en, en temáticas de reflexión que quedan en inglés y que no tenemos el acceso que ustedes como editores nos han facilitado con el idioma, ¿no? Es muy promisorio que tengamos en esta presentación académicos de estos 4 países que justamente se lanza la obra y que nos van a prestar la mirada de la obra y que justamente también probablemente van a incluir una mirada comparada que también es imprescindible cuando uno trata temas eh, tan, tan difíciles de abordar, ¿no? Desde una sola perspectiva, ¿no? No solamente desde una perspectiva de la ciencia, del derecho, sino también es necesaria perspectivas que aborden desde visiones económicas, sociales, etcétera. Así que le damos las gracias especialmente a quienes hoy van a participar de la presentación del libro. Queremos agradecer a la sociedad, a la editorial, perdón, Lukin Investigación Socioambiental, porque muy rápidamente organizó esta presentación, y en particular a Juliana, Mónica, Edwin y Rodrigo, que van a hablar y van a brindarnos su visión de la obra. A Rubén, finalmente, que nos propuso esta bonita instancia virtual, le agradecemos especialmente, y bueno, los invitamos a todos a leer la obra y a poder seguir, ojalá, viéndonos en este 2023 en instancias, ojalá, más presenciales. Así que bueno, muchísimas gracias y sean bienvenidos todos a esta presentación. Bueno, pues muchísimas gracias, Andrea. Bueno, pues muy buenos días para todos, mucho gusto. Mi nombre es Mónica Zafar, docente de la Universidad Externado de Colombia y coeditora de esta obra con Juliana Castellanos y Rubén Méndez Reategui. Pues para nosotros es un honor, un placer y una satisfacción muy especial poder presentar este libro. Andrea no lo ha podido decir mejor. Estamos en un momento en el que se necesita hablar de estas ideas en el marco sobre todo de la coyuntura en la que vivimos en Latinoamérica, donde se ha hecho un estigma de creer que las ideas de la economía, las ideas de los mercados, las ideas que fundan el hecho de que tengamos sistemas de intercambio de bienes y servicios que nos permiten utilizar, entre otras cosas, los recursos naturales, son el problema. Y que allí es donde tenemos que tomar acciones para cambiar las cosas y de pronto pasar a otro escenario en donde no toquemos el planeta, no usemos sus recursos, y digamos que en este extremo de no usar los recursos no sabemos cómo podríamos funcionar, y sobre todo en un concepto que para nosotros en el hoy es tan importante como la sociedad del riesgo, ¿sí? Y necesitamos avanzar y necesitamos crecer porque es parte de nuestra naturaleza como humanidad, pero claramente desde la economía lo último que se quiere es acabar el recurso. Hay que precisamente aprender a usarlo eficientemente y racionalmente, porque desde la economía claramente la escasez o la eliminación del recurso pues es lo peor, porque no permite la producción y no permitiría en consecuencia el intercambio de bienes y servicios. Y por eso es que esta obra resulta ser tan importante y yo creo que tan oportuna en este momento. Y un poco antes de que iniciásemos la transmisión lo comentábamos con Rodrigo, ¿no? Y es un poco el ver cómo esta obra va a ayudar a entender que la economía y las visiones verdaderamente fundamentadas de la economía son gran parte de la solución. Lo que se quiere es entender que las ideas de mercado van a ayudar a proteger un recurso en términos generales tan importante como es el medio ambiente, ¿sí? Y no me cansaré de insistir en esto. Necesitamos del ambiente desde la economía porque sin este recurso no vamos a tener mercados.
Entonces, hay que aprender a usarlo de manera eficiente. Entonces, creo que gran parte de esta obra que se ha hecho, y como Andrea muy bien lo resalta, desde ese punto de vista de la visión de las sociedades anglosajonas y el que tienen otra visión de vida por un contexto histórico distinto por el que han atravesado y atraviesan en este momento, resultan ser absolutamente valiosas para Latinoamérica. Y claro, especialmente en un continente donde los recursos naturales todavía son tan masivos, todavía son tan robustos y de los que tal vez de una manera precisamente irracional estamos dando cuenta de que van a existir siempre y que todos podemos tener igual acceso a ellos. Y eso desde el punto de vista del recurso mismo, pues no es posible, pero sí es posible aprender a manejarlo para que todos podamos tener beneficios de ello, sobre todo en el marco del intercambio de bienes y servicios. Entonces, para mí, pues digamos, y cuando Rubén me invita, pues digamos, a ser parte de este equipo, pues fue muy lindo ver cómo cosas tan importantes para nosotros que, hombre, que somos abogados en la base, pero que amamos la economía y que hemos conocido esta belleza de metodología que para nosotros es el análisis económico del derecho y por supuesto toda la relación entre derecho y economía, la podemos usar en algo que es tan tangible como lo es los temas del medio ambiente. Juliana también lo mencionaba pues de manera muy acertada en la presentación y de ahí también su gran aporte en esta coedición, y es que pues precisamente en el momento crítico en el que estamos, donde efectivamente estamos evidenciando unos cambios en lo que conocíamos del statu quo del medio ambiente y en donde como humanidad claramente hemos hecho nuestro aporte a que procesos que tal vez son naturales del ambiente pues se hayan acelerado en el tiempo y tal vez se hayan encauzado de una manera distinta, pues esta es una obra en la que estamos a tiempo de tomar medidas para entender que necesitamos generar tecnología, necesitamos generar mercados, necesitamos generar un intercambio eficiente y racional de bienes y servicios precisamente para proteger el medio ambiente. Desde la visión de la economía no somos el enemigo, queremos ser parte de la solución y precisamente parte del título de esta obra de ambientalismo y mercado es entender cómo el ambientalismo de mercado puede proteger y salvar al mundo. Y lo que resalta Andrea sí es muy importante, precisamente de quienes surge esta obra son ambientalistas, son personas que son conscientes de la importancia del medio ambiente y la importancia de lanzar alertas, pero sin chocar con el hecho de que tenemos que producir bienes y servicios, sin chocar con el hecho de que somos parte del ecosistema del planeta como raza humana y que lo que tenemos es que aprender a conjugar con el ambiente para obtener lo que necesitamos. Yo no voy a extenderme más porque quiero escuchar obviamente a quienes van a ser nuestros principales conferencistas aquí, que son Rodrigo y Edwin, pero yo quisiera terminar esta parte con una frase que está al final del prefacio traducido de Daniel Hannan, y es que este libro se trata de una colección de ensayos verdaderamente holística, exhaustiva e internacional que explora las soluciones de mercado para los retos ambientales. Es un campo abarrotado de literatura ecológica, en un campo abarrotado de literatura ecológica, llena el vacío más importante de todos. ¿Cuál es? ¿Cómo vamos a conjugar esto con nuestra coexistencia como sociedad de manera racional y eficiente? Y digamos que, claro, Daniel, después de hacer toda una disertación de cómo precisamente quienes defendemos la economía somos quienes más estamos a favor del ambientalismo, dice, digamos, una frase un poco controversial, pero la quiero dejar aquí en el aire, que los izquierdistas entren en pánico, que se quejen, nosotros tenemos trabajo que hacer. Y es parte de lo que estamos haciendo con este trabajo y parte de por qué queremos traerlo en este escenario. Entonces, sin más preámbulos, pues me gustaría darle la palabra a Edwin Zarco,
que también como director general de Looking, pero también participante de esta obra. Edwin, muy buenos días y muchísimas gracias por acompañarnos. Y claramente, pues, quisiéramos escuchar tu visión del libro, especialmente dado que tú, pues, haces parte de uno de los escritos que está en este texto, sobre todo sobre ideas sobre las políticas públicas ambientales. Y bienvenido y muchísimas gracias. Por supuesto, gracias por participar en la obra. Gracias, Mónica. Gracias a todos los presentes. Rodrigo de la Universidad Autónoma de Chile. Gracias, Rubén. Gracias, Mónica, Juliana, por el excelente trabajo. Bueno, yo soy director del Centro de Investigación Looking, que es un tanque de pensamiento que difunde las soluciones de mercado a los problemas ambientales en Perú y en Latinoamérica. Nuestra visión, nuestro trabajo es difundir y enseñar que hay soluciones desde el mercado a los problemas ambientales y dejar a un lado el mito de que solo el Estado puede solucionar estos problemas. En este marco quiero hablarles del nacimiento de esta obra y del contenido y tercera parte de la difusión de la misma. Esta obra nace por, digamos, cumplir nuestra misión de difundir las soluciones de mercado a los problemas ambientales. Nuestros amigos del British Conservation Alliance en Inglaterra, Chris Vernon y Kay West elaboraron esta primera versión, ¿no es cierto? Ahora voy a ver el volumen, creo que se está cruzando. Ahora sí. Elaboraron esta primera versión. Un momento. Ahora sí. Elaboraron esta primera versión en Londres porque también tenía la misma misión, difundir las soluciones de mercado a los problemas ambientales allá en Europa, ¿no? Y lo mismo hay en Estados Unidos con el PERC, que es la institución de la propiedad del medio ambiente, y también hay en Guatemala, en Perú estamos nosotros, y queremos que esta red siga creciendo, porque tenemos que enseñar que las soluciones de mercado son la alternativa más eficiente a los problemas ambientales. En ese marco, y como bien lo mencionó, digamos, Andrea, mucha de la literatura está en inglés y es importante hacer un esfuerzo para traer esta literatura también a Latinoamérica y al idioma español. En ese marco, coordinamos con British, con esta, digamos, organización para poder, digamos, lograr ese sueño. Pero los sueños no se logran de a uno. Los sueños se logran cuando se suman a un sueño más personas, más organizaciones, más profesionales. Y eso, digamos, es la fuerza para difundir las ideas. Y este producto, este libro, es el resultado de un conjunto de emprendedores, de profesionales que unen fuerzas para sacar adelante un sueño, que es difundir ideas que pueden haber estado en inglés, pero que tienen que conocerla todos los latinoamericanos. Entonces, ¿qué nos trae el libro? ¿Qué nos trae este libro? Básicamente, este libro en varios de sus capítulos enseña con ejemplos concretos cómo hay soluciones de mercado, soluciones de emprendimiento ambiental, de abajo hacia arriba, que van resolviendo temas ambientales, problemas del agua, problemas de cambio climático, ¿no es cierto? Es decir, vuelve a enseñar, ¿no? A recuperar ese conocimiento que ha estado oscurecido por ciertos mitos de ecologismo político. ¿Qué quiero decir? Que el tema ambiental, y muy bien lo dice el libro, tiene que ser siempre abordado de abajo hacia arriba, de una manera descentralizada, de una manera donde los emprendedores ambientales que están más cerca al problema, ya sea un problema del agua, un problema de los bosques, un problema de escasez, ¿no es cierto?, tienen la información de tiempo y lugar. Ellos saben cómo pueden resolver ese problema. Entonces, los problemas ambientales no pueden abordarse desde una, digamos, desde una sola visión, verlos como una masa, verlos como una política internacional. No es así. Y este libro resalta eso. Muchas de las iniciativas exitosas que están naciendo en el mundo, que
que están resolviendo problemas ambientales son iniciativas que van naciendo de abajo hacia arriba, solucionando, por ejemplo, los problemas del agua en Bolivia, como la Fundación Natura, solucionando problemas de tierras, de áreas de conservación privada en Latinoamérica y en Estados Unidos, tecnología para poder preservar el agua, para poder manejar muy bien las energías. Es decir, la innovación es parte del ser humano. Los individuos, la acción humana está muy cercana a la innovación. Nosotros somos seres innovadores que estamos creando constantemente. Y esa innovación nos permite a nosotros descubrir soluciones en los temas ambientales, soluciones inimaginables, inimaginables. Pero hay un mito, y el gran mito, y sobre todo en Latinoamérica, es que el Estado es el único que puede solucionar los problemas ambientales, que el Ministerio del Ambiente o que otro Ministerio de Recursos Naturales es el único que puede solucionar los problemas ambientales, y por ende, solamente a través de reglas, mandatos, leyes, y eso no es así. Hay mucha información, y también en el libro se habla sobre eso, de cómo esto más bien está haciendo daño a los problemas ambientales. Y por una sencilla razón, porque el funcionario o los gobernantes no tienen información de tiempo y lugar, no tienen toda la información de lo que pueda suceder en el bosque del norte, en el bosque del sur, en el lago del este, en el manantial del norte, no tienen toda la información. Solo están en sus gabinetes, pueden crear algún lineamiento, pero no tienen la información ni el incentivo para poder cuidar el medio ambiente. Entonces, de génesis, de esencia y de nacimiento, ya parte mal esa medida estatal o ecologismo político. Entonces la solución no va por ahí. La solución va que se creen instituciones, reglas, que más bien generen el emprendimiento ambiental y las soluciones de mercado a los problemas ambientales. ¿Qué significa eso? Que se genere función empresarial, derechos de propiedad, flexibilidad en los contratos, ¿no? De esa manera, los individuos van a invertir en preservar un bosque porque van a tener una ganancia, van a poder hacer contratos para preservar una laguna, un río, con contratos dentro de la libertad de mercado, dentro de la libertad individual, porque van a tener incentivos para poder crear. Es decir, el libro en esencia, con varios de sus artículos, lo que demuestra es que hay que tener un equilibrio entre la sostenibilidad y la rentabilidad. Entender que el medio ambiente se conserva cuando hay un equilibrio entre lo sostenible y lo rentable. Y eso permite que las iniciativas que solucionan los problemas ambientales tengan éxito. El libro, en uno de los capítulos escrito por Kai West, habla de muchos ejemplos de éxitos de la economía de mercado. Ejemplos tangibles en tierras, en recursos hídricos, en tecnología, cómo se va a solucionar. Lo que sucede es que en español hay poca información o investigación para mostrar las soluciones de mercado a los problemas ambientales. En muchas de las universidades de nuestra región se enseña la solución desde el Estado y no se enseña que también esta solución no está teniendo éxito. Entonces, este libro es una contribución a esa reflexión, a ese pensamiento crítico, es decir, yo sé que hay problemas ambientales, yo sé que el río se está contaminando, que se está deforestando, que hay un cambio de clima, pero la pregunta es, ¿cómo lo soluciono? Lo soluciono esperando que el Estado haga una ley, una norma, un ministerio, un supreministerio, que haga una reunión en París, solamente política, o no, o veo soluciones desde el mercado, de los individuos, desde la libertad, desde el capitalismo, desde los mercados, que es la solución más óptima, porque todos somos mercado, todos intercambiamos, todos necesitamos ingresos económicos. Se muestra en los ejemplos cómo no solamente se soluciona el medio ambiente,
sino que hay comunidades nativas, comunidades campesinas que se benefician de la solución del medio ambiente. Ejemplos abundan. En África, como la conservación de los elefantes beneficia a las comunidades. En Latinoamérica hay muchas áreas de conservación privada que promueven el ecoturismo y que benefician a las comunidades y crean riqueza y prosperidad y a la vez protección del medio ambiente. Los mercados del agua, los mercados de la basura. Hay mucha información que necesitamos divulgar. Yo creo que este libro es el primer paso para poder emprender esta tarea de difundir la importancia que tienen los mercados, los empresarios ambientales, y empresario puede ser una comunidad, un individuo, una organización, ¿no? Y la reflexión que debe, y crítica que debe existir para que el Estado no se monopolice este tema, no monopolice el tema ambiental, sino que deje que los empresarios, los emprendedores, ejerzan la función empresarial, las soluciones de mercado para resolver estos problemas. En ese sentido, el libro en sus diferentes capítulos nos da dando esa reflexión. Yo creo que es el inicio para emprender muchas traducciones más, muchas publicaciones más. Desde Looking, desde el Centro de Investigación Looking, consideramos que esta iniciativa es un sueño hecho realidad. Yo agradezco mucho a todos los involucrados. Si nos damos cuenta, se va generando una red. Y como les dije, para difundir las ideas no solo se necesita una organización, sino que se necesita sumar esfuerzos, que haya universidades, que hayan profesionales, otros tanques de pensamiento, cada uno de sus formas, de sus maneras. Pero el fin último es difundir ideas, enseñar que el mercado no es malo, o no va en contra del medio ambiente, sino es el mejor amigo del medio ambiente, porque el mercado genera prosperidad, riqueza y conservación del medio ambiente, como lo expresan cada una de estas partes. Muchas gracias. Pues muchísimas gracias, Edwin. Yo creo que tú has hecho también una gran recopilación de lo que es el libro, y resalto mucho de lo que manifiestas, cómo esto va en la cadena de abajo hacia arriba, desde las acciones más pequeñas hacia el diseño de las políticas públicas en últimas, y no al revés, como tal vez creemos en principio que debería ser, esperando instrucciones de la suprainstitución que sería el Estado, porque claramente han mostrado al final en la práctica que no son la solución eficiente. Incentivar la importancia de cuidar el recurso desde los pequeños dueños de ellos o quienes interactúan con ellos, para entender la importancia de su conservación, insisto, en la cadena de poder continuar generando intercambios de bienes y servicios, y por supuesto para ello una producción eficiente de recursos. Creo que es absolutamente uno de los aspectos claves de este texto, y que nos va a ayudar a entender la importancia de los mercados para el cuidado del ambiente. Y esto obviamente nos lleva a Rodrigo Barcia, pues el decano de la Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma de Chile, amigo y conocido desde hace muchos años, y precisamente con quien conocí coincidiendo en un curso en la Universidad de Harvard hace ya varios años, precisamente para entender cuestiones de la importancia del derecho y la economía, y por eso también es que compartimos algunas letras en este texto sobre las disquisiciones de derecho y economía y la importancia que eso tiene para entender los temas ambientales. Entonces, pues le doy la palabra a Rodrigo, y él sí que nos va a hablar de temas, de entender todo este tema con toda esta filosofía económica para poder materializarlo en el ambiente. Rodrigo, buenos días, muchas gracias. Tienes tu micrófono en silencio, Rodrigo. Muchas gracias. Gracias, Mónica. Bueno, mi intervención acá obedece a mi calidad de decano de la Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma, y también vamos a conversar de algunos temas con respecto a una breve ponencia que preparé mientras escuchaba y trabajaba estos temas, por lo tanto no me cuesta hablar
de ello. Lo digo porque quiero felicitar nuevamente al profesor Rubén Méndez por este enorme trabajo, y también a ti, Mónica, a la profesora Mónica Zafar, y también bueno, a Atlas Network, a nuestros amigos de Looking, que esperamos profundizar nuestra alianza, al British Conservation Alliance del Reino Unido y al Australian Economic Center de Austria. Austrian Economic Center. Esta es una obra muy, muy interesante, porque nos lleva a un tema en el cual nosotros hemos trabajado muchos años, que muchas veces es malentendido cuando uno habla de mercado. ¿Qué es lo que quieren decir los economistas cuando hablan de políticas de mercado? Y me voy a detener un poco en ese punto. Lo primero que hay que señalar es que obviamente que estamos en una época de peligro. Digamos, la crisis climática es un problema real. En principio fue un problema de la capa de ozono, hoy día es un problema de, ¿no es cierto?, de exceso de carbono, lo cual está disminuyendo el oxígeno, lo cual, ¿no es cierto?, aumenta este efecto invernadero, aumentan los incendios, las destrucciones de las selvas, etcétera, etcétera, ¿no? Por lo tanto, en el orden natural de las cosas, bueno, se ve mal, ¿no? El orden natural de la forma en que estamos llevando nuestra economía, en que estamos llevando nuestras sociedades, nos lleva hacia un desastre, ¿no? Y eso es una verdad, es algo que no podemos discutir. Ahora, en el tema del medio ambiente, esto también se presentó en el pasado. Un gran economista, uno a veces no le toma el peso, pero Malthus, en el siglo XVIII, imagínense, el siglo XVIII, estamos hablando de 1700, finales de 1700, principios de 1800, la humanidad se presentó ante la dicotomía que la agricultura estaba creciendo en sentido aritmético y la población en sentido exponencial, lo cual llevaba necesariamente a que se iban a destruir la humanidad, ¿no? Este era el planteamiento de Malthus, un monje, que era el pensamiento predominante en materia económica en el siglo XVIII. O sea, no estamos hablando de una persona que estaba, ¿no es cierto?, ya en la periferia de la economía con una tesis perdida, no, sino era lo que pensaba la sociedad a finales del siglo XVIII. Nosotros sabemos lo que ocurrió, ¿no? Obviamente la ciencia creó la tecnología para mejorar la agroindustria y la población creció. No es la primera vez que la humanidad se enfrenta a un problema de este tipo, aunque hay que reconocer que hoy día el peligro es mucho más grave. Entonces, estamos frente a un problema y la pregunta es, bueno, ¿cómo lo enfrentamos? Y aquí viene un poco, tal vez, algo que a veces cuesta entenderlo, porque uno, cuando habla de mercado, tiende a pensar, ¿no es cierto?, en unos ricachones gorditos, así, intercambiando, ¿no es cierto?, y enriqueciéndose, y en una distribución injusta, entre comillas, de recursos, ¿no? Y en realidad lo que hay acá, cuando nosotros proponemos las soluciones que proponemos, son buenas y malas políticas públicas. Entonces, cuando nosotros pensamos en crear un mercado de medio ambiente, lo hacemos porque nos basamos en una lógica de intercambios que creemos que bien entendida es virtuosa. Y esto también se planteaba en Adam Smith en la famosa mano invisible, que fue siempre caricaturizada por el pensamiento de izquierda, ¿no? Pero en realidad, ¿por qué el carnicero vende su carne? Bueno, vende la carne porque, ¿no es cierto?, quiere irse de vacaciones, porque tiene una hija enferma, por distintas razones. ¿Por qué los vecinos en una sociedad, ¿no es cierto?, más bien agrícola, o una sociedad pequeña, le va a comprar al carnicero la carne? Bueno, porque tiene un buen precio y es de buena calidad. Y si no, bueno, va a ir a otro barrio y le va a comprar la carne a otro vecino. Y digamos, esta información en torno a precios y calidades hace que el carnicero obtenga el desarrollo de su vida, de sus ambiciones, de su modelo de vida, a través de
un beneficio hacia el consumidor, que va a consistir en tratar de producir la mejor carne al menor precio. Y esta se genera después en términos económicos, pasando una serie de literatura, algo que denominamos el excedente del consumidor, en el sentido de que nosotros entendemos económicamente el beneficio social como en un mercado agregado, el beneficio que obtiene el consumidor y el productor. ¿Y qué es lo que buscamos nosotros a través de nuestros trabajos? Que ese beneficio sea el máximo posible. ¿Por qué? Porque si ese beneficio es el máximo posible, entonces la señora Juanita va a poder comprar un automóvil al menor precio y a la mejor calidad, y eso es lo que ha permitido en el mundo, este mundo moderno y posmoderno, lo que se llaman economías de escala y consumo masivo. Ahora, fíjense que eso lo hemos logrado, bueno, a través del mercado. Obviamente que muchos dirán, bueno, pero esto ha generado una serie de problemas, y aquí está el tema de cómo solucionamos estos problemas. Y aquí viene el tema de las buenas y malas políticas públicas. El creer que simplemente se van a solucionar estos problemas a través de la intervención estatal es un error. ¿Ya? Lo vemos ya, hay regulaciones que ya llevan más de 50 años en Brasil, en Perú. Perú es un buen ejemplo, por ejemplo, en materia de una regulación medioambiental que protege la selva, y que tenemos, bueno, intervenciones de masa de personas que van hacia el Amazonas, ¿no es cierto?, hacen estas extracciones de minerales que ocupan productos químicos, y al final destruyen, generan, ¿no es cierto?, que la selva se convierta en un verdadero desierto. Por lo tanto, la pregunta desde las buenas políticas públicas, y es un poco la pregunta que yo creo que responde la mayoría de los trabajos que se presentan en esta obra, es cómo crear un medio ambiente. Cómo el intercambio virtuoso entre sujetos, no pensemos solamente en un tema de lucro. Si ustedes quieren satanizar el lucro, bueno, sigan adelante, pero el lucro en general lo que busca es que desarrollen un proyecto de vida, ¿no? O sea, uno mismo, ¿no? Como profesor universitario, ¿qué busca? Bueno, que es hacer el mayor reconocimiento posible, ojalá obtener el sueldo lo más alto. ¿Y eso es malo? No, es bueno, porque seguramente uno como académico, ¿qué va a hacer con el sueldo? Bueno, va a comprar más libros, se va a dar, ¿no es cierto?, una buena vida a sus familias, etc. Entonces, el lucro bien entendido en el sentido smithiano, no como egoísmo, sino que como realización, como intercambio, como desarrollo de proyectos personales, es muy positivo. Entonces, ¿cómo lograr generar un mercado de medio ambiente? Es la pregunta. Esa es la pregunta, digamos, del $1.000.000, ¿no? ¿Cómo podemos nosotros, a través de un sistema de intercambio, generar los incentivos para generar valor a través de generar oxígeno? Sería un poco la pregunta, porque ahora nuestro problema es que no tenemos oxígeno, entonces queremos generar un mercado de oxígeno. ¿Cómo hacerlo? Bueno, esto tiene una literatura económica bastante antigua, ¿no es cierto? Kioto es un ejemplo. Generar, uno ve los problemas medioambientales económicamente a través de lo que se llaman las fallas de mercado y las externalidades negativas. Uno dice la contaminación es una externalidad negativa, porque resulta que si yo tengo una empresa y contamino y no pago impuestos, ni se me aplica ninguna sanción, entonces resulta que yo voy a ir free rider haciéndole un daño a la señora Juanita, que va a terminar en el hospital, ¿no es cierto?, aplicándole unos remedios bastante caros, y eso no se ve representado en mi matriz de producción. Por lo tanto, económicamente, la generación de CO2, uno podría decir que es una externalidad. Entonces, ¿cómo trabajamos esta externalidad negativa? Y hay distintas formas de hacerlo. Ya vimos que la intervención del Estado, como se ha visto hace 50 años en los países, no da resultado, no funciona. Entonces hay que tener detrás buena economía y ideas innovadoras, y no tan innovadoras, si esto se ha discutido en la literatura económica. Generar derechos de propiedad es uno de los temas que es posible. Imagínense que yo pudiera, por ejemplo, ser una empresa y pudiera comprarme en Brasil 10 hectáreas del Amazonas, o 1.000 hectáreas, o lo que sea, ¿no? Entonces yo compro 1.000 hectáreas, el gobierno me vende 1.000 hectáreas en el Amazonas, y yo tengo una obligación, un deber de mantención medioambiental.
Entonces yo tengo 1000 hectáreas, tengo unos drones que van revisando, van viendo que no haya incendios, etc. Y a su vez, por esta protección que yo genero en la selva, se me mide y yo genero al medio ambiente una cantidad X de oxígeno, y para producir en Alemania tienen que tener unos bonos de oxígeno. Por lo tanto, si yo necesito producir en Alemania automóviles, soy la Volkswagen, tengo que tener 1000 bonos de oxígeno que se transan en el mercado. Y hay bonos, ¿no es cierto?, de la selva brasileña, de la selva peruana, de los bosques chilenos, etc. ¿Qué estoy haciendo acá? Estoy generando un mercado, ya no en una forma inteligente, a través de los cuales permito que el Estado, ¿no es cierto?, me otorgue estos bonos, que los privados intervengan en el mercado, generando oxígeno, y ese oxígeno se transe. ¿Qué he hecho? He generado un mercado donde antes no lo había, porque obviamente que hoy día el oxígeno es un bien económico. ¿Qué mejor que tratar el oxígeno como un bien económico que permita, ¿no es cierto?, aumentar exponencialmente la cantidad de oxígeno que inyectamos directamente al medio ambiente? Estas son las soluciones correctas, porque trabajan con el incentivo de las personas, generan riqueza, generan trabajo, ¿no es cierto? Cuando uno dice, bueno, una gran empresa que tiene 10.000 hectáreas, maldito rico, típico discurso, ¿no? Bueno, pero esa empresa, ¿no es cierto?, que puede ser una gran empresa, va a contratar 10.000 personas en Brasil, tiene que crear la tecnología de los drones, cada vez más eficiente, tiene que generar la tecnología del agua para que si hay, ¿no es cierto?, un incendio rápidamente lo pueda apagar, etcétera. O sea, hoy día tenemos los medios para generar mercados donde antes no lo había, y de esa forma satisfacer las necesidades que hoy día tenemos, que son la creación de un medio ambiente. Esto es como las buenas y las malas políticas económicas. O sea, esta es lo que estamos planteando, son soluciones más bien técnicas. No, aunque la gente trate de plantearlo esto como algo ideológico, la verdad es que hay buenas y malas políticas económicas. Entonces, esta forma de regulación la podemos enfrentar a otra forma. Fíjense que esto, y para ir ya terminando, mucha gente piensa, ¿no es cierto?, que el liberalismo, el mundo, entre comillas, global, es una influencia liberal, ¿no? Y yo diría que más bien en parte es verdad, pero en otra parte no es efectivo. Como yo les comentaba, hoy día no hay libre circulación de personas, que es algo que promueve el liberalismo. Tampoco hay plena libertad de derechos individuales en torno a minorías, que es algo que desde el principio ha promovido el liberalismo. Y además las soluciones técnicas son inadecuadas. Por ejemplo, hoy día existe el mercado común europeo, que el mercado común europeo es algo antiliberal. ¿Por qué? Porque junto a unos países levanta un arancel en contra del resto del mundo, y nosotros como liberales lo que promovemos es el libre comercio, es decir, que tanto los africanos puedan comerciar con los alemanes, etc. Por lo tanto, el libre comercio es algo que hoy día no existe. Las principales economías son capaces de levantar medidas pararancelarias en contra del resto del mundo, y eso genera un daño económico al resto de los países. O piensen lo que ocurre en materia de patentes tecnológicas. Hoy día las patentes tecnológicas se protegen por un monopolio y no se protegen mediante una tasa. Entonces, si yo creo el remedio para el cáncer, voy a fijar un precio monopólico, y muy poca gente va a recibir ese remedio a un precio muy alto, cuando lo que yo debería fijar es una tasa. Entonces, por los convenios internacionales, si yo creo una patente, tengo una tasa del 4%, la dejo abierta, todos me la pueden copiar, pero el consumidor final tiene que pagar un 4% que va directamente al inventor. Yo recibo mis recursos, genero nuevas patentes, pero no tengo por qué fijar un precio monopólico. Todos estos aspectos que yo he señalado, algunos ejemplos, se solucionan con buena economía, no con eslogan, sino con buena economía. Y esa buena economía viene del mundo liberal, viene del pensamiento liberal bien entendido como la realización del proyecto de vida a las personas con igualdad de oportunidades, no con igualdad material, que es algo que los liberales también tenemos claro. No nos interesa, ¿no es cierto?, que hayan bolsones de pobreza, sino que nos interesa que haya una igualdad de oportunidad respecto de todas las personas. Por eso también tenemos una forma de entender la intervención del Estado en generar los mecanismos a través de los cuales
se genera más libertad y más igualdad también, focalizando, no generando igualdad material, sino que focalizando, interviniendo directamente a través de subsidios y generando mercados sociales de salud, mercados sociales de pensiones, mercados sociales porque funcionan mejor que la intervención directa del Estado. Entonces, bueno, con eso, con esta idea ya quiero terminar. Nuevamente, felicitar a nuestro gran motor, que es el profesor Rubén Méndez. Conversamos antes con Mónica la enorme capacidad que tiene Rubén para producir obras intelectuales y trabajos de investigación, es una cosa realmente impresionante. Tenemos la sospecha que está clonado, pero todavía no tenemos la evidencia suficiente para levantar esa tesis, pero tenemos una sospecha al respecto. Así que bueno, agradecer la invitación y ojalá sigamos trabajando juntos y transmitiendo y transfiriendo a nuestros jóvenes el pensamiento liberal, que es un pensamiento que es mucho más potente que el pensamiento de extrema izquierda, que lamentablemente en Latinoamérica hoy día está tan generalizado. No, pues muchas gracias, Rodrigo. Pues claramente no pudiste haberlo descrito de una mejor manera, y rescato de tu intervención una cosa muy bonita, y es que eso que desde la economía pues son las externalidades, desde el derecho tiene que ver con las cosas del abuso del derecho, y la importancia de entender que en ningún sistema jurídico, ninguna norma puede pretender proscribir el uso de los derechos, sino debe promover su ejercicio, pero lo que debe evitar es el abuso. Y precisamente en ese contexto, que en tema ambiental las externalidades resultan ser, digamos, de lo más evidente en términos de fallas del mercado, es donde precisamente el derecho también tiene que entrar a regular ese límite, la importancia de incentivar el uso de los derechos, el uso de los recursos, para poder avanzar en esto que también anuncié al principio, que es la sociedad del riesgo, pero precisamente generar los mecanismos que desincentiven el abuso del derecho y que nos permita usar el ambiente de manera racional, eficiente y como el recurso productivo que necesitamos para avanzar en sociedad. Muchísimas gracias, Rodrigo. Y yo pues con esto pues me despido. Simplemente también quiero sumarme a la maravilla de agradecimientos, por supuesto, a Juliana, también como coeditora, pero pues muy especialmente a Rubén, que como Rodrigo muy bien lo anotó, es el motor y un ser humano excepcional, y que es el que nos pone en todas estas ideas maravillosas de querer traer estas visiones económicas modernas y que están a la vanguardia a nuestra sociedad latinoamericana, que también lo necesita tanto. Entonces, pues muchísimas gracias. Juliana, no sé si quieres decir algo para terminar, o con esto podemos cerrar aquí. Muchísimas gracias a todos quienes se han conectado y nos han dado pues la oportunidad de presentar en primicia este maravilloso libro, que esperamos que tenga el éxito que queremos, no tanto en ventas, no tanto en fama, como sí en practicidad, y que podamos llegar, como lo dice muy bien Rodrigo, sobre todo a los jóvenes, para que entendamos la importancia del mercado, y que no es el enemigo, sino que puede ser el amigo. No, muchas gracias a todas, todos por haber espacio. Creo que lo que se ha planteado es justamente, o mejor, le hace justicia al libro. Esperamos en efecto, como lo dice Mónica, que se lea, más que se venda, que se lea. En tanto, es un momento en el que realmente el mundo necesita que todas estas ideas entren a convertirse en acción. Yo lo decía al principio, más que hacer un debate sobre cómo salvar al planeta, se necesita ya es un diálogo, porque todos estamos de acuerdo en que hay que salvar al planeta. Y ese diálogo empieza por este tipo de obras en el que hay una cabida importante de este pensamiento que viene de la línea económica, y que por supuesto no puede reñir con el medio ambiente, no puede reñir el medio ambiente y toda la línea económica. Entonces, yo no diría más que gracias a todos quienes nos acompañaron y quienes apoyaron el proceso de este libro. Muchísimas gracias. Buen día para todos. Feliz día. Saludos. Adiós. Muy buen Chao, día. Rodrigo. Chao, Mónica. Un abrazo. Adiós. Chao, Juli. Chao, Adiós. Mónica. Hasta luego, Rodrigo. Gracias a Adiós. todas Buen y día a todos. todos.
Gracias.